Ahora vamos a colocarnos bien. Bueno, hoy hago un directo acompañada para hablar sobre el flash solar. Vamos, me parecía imprescindible durante este año 2023. Yo creo que a nivel astrológico o espiritual el protagonismo absoluto lo tiene el sol. Entonces voy a mandar la invitación y empezamos a desarrollar. Ahora, vale. Ya está mandada. A ver, que siempre, bueno, pues unas veces entra antes, otras veces tarda un poquito más. Vamos a esperar. Y hoy tenemos como invitada a Altea Romero. A ver si, a ver si entra. Está tardando un poquito. Ahora, yo creo que ahora sí. Espera un segundo que coloque bien el móvil. A ver, a ver. Pues ahora sí. ¿Qué tal? Listo. Ya os hemos Hola, visto, ¿no? ¿Qué tal? ¿cómo estás? Pues estoy bien, pero estoy griposa. Pero bueno, tú me Justo, entiendes. claro, pues es que creo que de esto va el mismo tema, de que Sí, empezamos a entender cómo nos está afectando esta energía solar en todos los niveles, ¿no? sí, 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 pues sí. Entonces, vale, pues mira, vale, preséntate, ¿vale? Y así ya vamos entrando un poco en contexto. Eres de México, bueno, te dejo a ti la palabra y bueno, Bueno, yo soy Altea, mexicana, vivo en Guadalajara, principalmente terapeuta holística, pero de una forma muy individual, pues me considero como una estudiante de la propia conciencia, ¿no? Como de entender cómo se forma esto que es nuestro mundo tridimensional, la materia, lo que está de una forma más sustancial. Y dentro de esta misma investigación, pues me encontré justamente con este tema de cómo estamos conectados a la Tierra, al Sol, y cómo realmente estas fuerzas cósmicas, pues son las que nos mueven a nosotros, ¿no? Somos nosotros el resultado de lo que sucede en esos otros niveles cósmicos. Así que, bueno, pues por eso feliz de compartir este tema, lo que podamos enriquecer para que justamente empecemos a dar claridad del proceso que estamos atravesando a nivel especie y a nivel, pues, planeta, ¿no? Entendiendo como lo compartías hace unos días, creo que en tu página de Facebook, de que podamos realmente integrar que el planeta en el que vivimos no es una roca flotando. O sea, es un ser te vivo, digo. es un ser vivo con conciencia y que justamente está atravesando un proceso evolutivo. Principalmente es como ella la que está haciendo este proceso de transformación y que nosotros por ser los habitantes o parte de todos los que habitamos en ella, pues somos impactados, ¿no? Por lo tanto, también nosotros estamos atravesando los cambios con ella. Genial, Entonces, qué buena entrada. Vale, pues el tema, o sea, el tema del directo es para hablar sobre el flash solar. Cuando estaba haciendo la entrada, antes de que tú entraras, estaba diciendo que, bueno, 2023 me parece como el tema estrella, como a nivel espiritual o astrológico, y sobre todo las fechas en las que nos estamos acercando, pues estamos en junio, muy pronto estaremos en agosto. Y bueno, pues me parecía súper importante grabar este directo y profundizar porque yo creo que de alguna forma, yo creo que todos estos cambios ya cada vez los está sintiendo más gente, no es que seamos cuatro gatos. Lo que pasa es que no todo el mundo sabe lo que está pasando. Pero igualmente,
internamente hay mucha gente que ya está sintiendo una apertura y está sintiendo como que algo pasa. Entonces, todo lo que sea, pues un poco arrojar luz, arrojar información, etcétera. Cuanto más información haya, la información en luz es poder, pues mejor hacemos el cambio y mejor hacemos el proceso. Entonces, antes de entrar en, bueno, pues antes de entrar un poco en dinámica sobre qué es el flash solar, etcétera, 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 a mí me parecería muy importante cómo hacer un preámbulo un poco de los sucesos anteriores que nos han traído hasta aquí, ¿no? Y entonces, bueno, lo que te decía el otro día que hablábamos un poco antes, como un poco para desarrollar más, porque para entender bien un tema es importante saber cómo el preludio anterior que nos ha llevado hasta aquí. Entonces, bueno, pues a mí me gustaría empezar un poco que todo esto que estamos viviendo tiene que ver con un cambio de era, que estamos pasando de la era de Piscis a la era de Acuario, que, bueno, yo creo que el marcador principal fue el 2012, que mucha gente decía que era el fin del mundo. Ya sabemos que no es el fin del mundo, que es el fin del mundo como lo habíamos conocido hasta ahora. Y entonces yo creo que el 2012 sobre todo fue un marcador muy importante, además que empezó a haber despertares masivos. Yo creo que primeramente empezó a despertar pues la gente que más tarde vendría un poco a, bueno, a guiar un poco al resto, ¿no? Y empezar un poco a hacer nosotros el trabajo. Y bueno, pues vamos a empezar por ahí. Ok. A mí me parece importante que justamente podamos diferenciar entre los ciclos galácticos, que es lo que culmina en el 2012, y el cambio de astrológico, que son como dos cosas distintas, ¿no? Entonces, los ciclos galácticos son ciclos de 26,000 años, más o menos, y consiste en que nuestro sistema solar gira alrededor del Sol central de la galaxia, ¿no? Entonces, nuestro sistema solar, junto con nuestro planeta, va acompañando este ciclo de 26,000 años y existen dos órbitas distintas, la que los mayas denominaron la noche galáctica y el día galáctico. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Que en la órbita de la noche, esta se abre como hacia lo más alejado del Sol central, es una órbita que se abre hacia lo más alejado del Sol y por lo tanto todas estas partículas de luz, todos estos cúmulos de estrellas están más dispersos y no hay tanta radiación, no hay tantas partículas que estén impactando en esa travesía y se genera, por eso denominaban la noche, se genera como un apagamiento en la conciencia, ¿no? Hay como un nivel distinto de conocimiento, porque la luz es información, por lo tanto, al recibir menos luz, estamos como en un nivel más bajo de conocimiento o de entendimiento. Y lo que culminó en el 2012 fue justamente esa noche galáctica, ese ciclo, y comenzamos el día galáctico, que es otra órbita que pasa justo más hacia el centro del Sol galáctico, donde están estos brazos de nuestra galaxia llenos de estrellas, de cúmulos de estrellas, y dentro como de esta carretera galáctica, por decirlo de esta forma, todo el sistema solar entró en lo que se llama la banda de fotones. Entonces, a partir de esos años fue cuando comenzó como este impacto de todas estas nuevas partículas, ondas, frecuencias, que comenzaron justamente este proceso de activar información que ya está en nosotros, en nuestro ADN, y que es a lo que denominamos como este despertar, ¿no? Como que de repente el ser humano empieza con preguntas más profundas, empieza a cuestionar cosas que a lo mejor antes no cuestionaba, y que ha sido ahora darnos cuenta que estamos en el año 11 de la nueva era, por decirlo así, ¿no? Ya llevamos 11 años inmersos en esta Sí, bueno, banda. desde el 2000, o sea, desde el 2012, entonces ya sería como el año. Ajá, estamos en el año 11 de esta nueva de este nuevo ciclo, porque es un ciclo, y hemos visto cómo en estos últimos 11 años, pues, la conciencia del ser humano ha empezado justamente como a despertar desde diferentes niveles, desde la parte como individual,
con lo que yo denominaría las crisis existenciales, que son justamente de repente empezarte a preguntar, ¿por qué estoy vivo? ¿Cuál es mi función? O sea, ¿qué se supone que estamos haciendo aquí? Porque como que nos perdimos de repente en Y esa sobre función. todo, a mí, por ejemplo, me ha pasado de gente de mi entorno, que personas que me dicen, hace 5 años, por ponerte un ejemplo, hace 5 años a mí estos temas no me interesaban para nada, es que estaban ahí, yo sabía que estaban ahí, pero no creía, no me llamaban la atención, nada. Pero sin embargo, hace 2 años o hace un año, no sé por qué, es como que de una me empieza a meter de lleno, me empieza a interesar, lo veo todo de otra forma, que, ¿no? Esos cambios que hacemos las personas, porque, bueno, pues yo creo que cada alma tiene su periodo de madurez y cada alma pues, ha pactado en qué momento pues, va a tener ese despertar. Y entonces yo creo que es un poco lo que está pasando, ¿no? De que a mí me sorprende muchas veces de gente que pienso, ¿quién me iba a decir que hace años que esta persona, que era totalmente escéptica y que me veía a mí hablar de todo esto y decía, la flipada esta, y ahora me viene a hacer preguntas? Entonces es curioso, sí, sí. Justamente, a mí estos temas se empezaron a abrir a partir como del 2016, porque mi despertar sucede en el 2015. Pero yo era justamente este tipo de personas, ¿no? Escépticas, completamente ajena a todos estos temas, más sin embargo, como desde la experiencia yo estaba experimentando cambios de percepción, ahí fue cuando me di a la tarea como de investigar para entender qué era lo que estaba sucediendo, para no asustarme y creer que me estaba volviendo loca. Y entonces, Sí, sí. desde la parte racional, yo empecé a estudiar, por ejemplo, las ondas cerebrales, las diferentes ondas, y en algún punto llega el tema de la resonancia Schumann, ¿no? Como un tema que es como parte de la medición en el que podemos decir, claro que algo está pasando y aquí tenemos las gráficas que miden este clima y podemos ver cómo a través del tiempo, de justamente estos años donde la Tierra se mantuvo en una frecuencia de 7.8 a 12 hercios, que para mí la forma más bonita de metaforizar es como el latido de la Tierra, ¿no? Sí, el latido del campo electromagnético. Ajá, entonces se mantuvo en esta medida de hercios y en estos últimos años ha tenido picos donde ha aumentado a cantidades que nunca se habían medido y que hasta justo los medidores de repente entran como en negro porque ya no pueden medir no pueden más. Lo que te pagan. Apagón. Sí, entonces todo el tema de la resonancia Schumann, perdona que te corte, también es muy curioso porque ya lo empieza, son cosas, o sea, cuando me decías antes, dice, esto que compartiste en Facebook, que creo que lo compartí ayer, sobre que la Tierra es un ser vivo, es muy curioso porque son esos temas de los que muchos llevamos tiempo, o sea, venimos tiempo atrás hablando o un poco compartiendo cosas, ¿no? Y ahora ya la ciencia, ¿no? Es como que empieza a aceptarlo. Claro, es como que, a ver, ya sabemos que vamos hacia un paradigma que evidentemente no necesitamos ya que la ciencia nos dé la aprobación para saber que algo es real o es verdadero, porque vamos a un paradigma del sentir más que lo racional. Pero bueno, para los más escépticos, ¿no? Los datos de la resonancia Schumann, los datos como que la Tierra es un ser vivo y que está evolucionando, que este año ya me ha parecido súper curioso, que es la ciencia ya reconoce que la Tierra está evolucionando. Entonces ya no somos hay 4 flipados, es que cada vez hay más datos y yo creo que es importante porque este año el flash solar, yo creo que lo que va a hacer es terminar de dar ese empujón para los que llevamos ya tiempo, conectarnos cada vez más con el propósito del alma, pero para la gente que está ahí entre medias, en esos grises, para que realmente lo terminen de ver, ¿no? Yo creo que después de este año va a ser difícil porque la gente lo va a sentir. Entonces, cuando tú compartes algo con alguien y esa persona todavía no lo siente, es como que duda y lo pone en juicio porque
pues tenemos muchas capas y muchos prejuicios. Pero cuando ya una persona lo empieza a sentir dentro de sí mismo, es como que dice, bueno, ya no me queda ninguna duda de que lo que está pasando es real. Ya no, vamos, ya no Claro. tenemos que convencer a nadie. O sea, es que va a haber cada vez más una unanimidad de personas que coincidan en que realmente estamos en un salto cuántico y en un periodo evolutivo. Así que, bueno, sigue un poquito. Se cae el velo, ajá. Sí, justo como de empezar a entender de qué forma está impactando, porque estamos hablando de el campo electromagnético de la Tierra. Entonces, está cambiando su frecuencia, está siendo irradiado por estas emanaciones del Sol, tormentas, erupciones, viento solar. Y entonces todas estas partículas impactan y está justamente generando estos cambios en la frecuencia y el campo electromagnético de la Tierra. ¿Y eso cómo impacta en nosotros? ¿Cómo es que nosotros recibimos o sentimos esa perturbación en el campo electromagnético de la Tierra? Porque es ahí donde es importante que empecemos a entender cómo impactan los diferentes niveles. Hablamos de un nivel conciencial, que es justamente como una parte muy interna, que va más allá de la personalidad y que justamente es la que se despierta de empezar a cuestionar un sentido más profundo de la vida. Esa para mí es como la parte espiritual que se despierta, ¿no? Como empezar a cuestionar el sentido, la función que tenemos, realmente el por qué estamos vivos, el por qué estamos aquí. Y esa es la parte como espiritual, la famosísima pregunta filosófica de quién soy, ¿no? Creo que es la primera que se empieza a abrir. Ajá, ¿quién soy? Sí, ¿Qué además hago estamos aquí? en un año 7 este año, en numerología, que me he aficionado a la numerología, estamos en un año 7 que es un año para eso, incluso el cambio de era de pasar de Piscis a Acuario también va un poco igual. Vamos a pasar de una era de Piscis, de materialización, de darle el poder a lo externo, pues al dinero o a los dioses, de adorar a dioses externos, a centrarnos en encontrar el Dios en nuestro interior, a centrarnos en encontrar el poder dentro de nosotros. Y también este año, que está siendo un año, que madre mía, potentísimo, que bueno, lo estamos sintiendo a todos los niveles. Al ser un año 7 es un año que pues, nos está metiendo mucho dentro, un año de ermitaño, de hacernos estas preguntas, de decir, yo ya quiero ponerme con mi propósito, porque es que si no tienes esa alineación, la energía es como que al final te tumba, ¿no? Porque la energía lo que cada vez más está haciendo es querer una coherencia con los seres humanos. Entonces, cada vez que se emiten ondas o llamadas solares o llamémosle resonancia suma, todo, pues evidentemente va enfocado a que nosotros cada vez nos despertemos más y nos alineemos con nuestro propósito y con nuestra verdad. Entonces, la energía también lo que va a hacer es sacarnos la parte que es lo que está haciendo de incoherencias, de bloqueos, de autosabotajes, de en qué medida estás viviendo la vida que te corresponde y en qué medida estás comprometido o comprometida con tu propósito. Y si no lo estás, pues cuando lleguen todas estas descargas, pues realmente es como que te va a desequilibrar la energía al final. Vas a pasar mal, sí, justo. Esta parte de la alineación creo que justo viene de la parte de que reconozcamos nuestra función como humanos, ¿no? Creo que el ser humano en algún momento se perdió de realmente cuál era su función como especie dentro del planeta y que el planeta mismo nos experimenta como una especie de cáncer. Yo podría como decir así, como de la especie humana actualmente es la metáfora de un cáncer en el cuerpo de la Tierra y la Tierra, dentro de su proceso de sanar ese cáncer, está generando justamente como esta radiación, como si fueran estos tratamientos contra el cáncer, ¿no? Para justamente limpiar a las células Sí, y que puedan como justamente... cuando das, por ejemplo, una terapia, ¿no? Por ejemplo, tú que eres terapeuta, si te das una terapia de Reiki, ¿no? Que es como lo que hace el Reiki, es que o cuántica, da igual, lo que va a hacer es sacar toda la desarmonía
emocional, energética o de pensamiento que hay dentro de ti. Claro, entonces luego hay pues esa que se llama crisis de curación, que por eso mucha gente dice, bueno, no puede ser que yo vaya a una sesión de Reiki y después salgo muchísimo peor. Claro, es lo que está Claro. pasando ahora. Está entrando más luz porque estamos peor, porque mucha gente es como porque hay tanto caos, porque nosotros estamos por momentos que no podemos salir de la cama, por eso. Ujú, es justo eso, que entendamos cómo está impactando, ¿no? Por ejemplo, en el nivel físico, pues impacta en esta información que está guardada en las células, que tiene que ver justamente con esto, ¿no? Memorias sin digerir, emociones que no han sido liberadas, que no han sido sentidas, y que toda esa información se acumula como densidad frecuencial en las células, y lo que hace esta radiación es justamente como empujar esta vibración, como moverla para como el estanque que está como lleno de basura, ¿no? Y entonces llega un flujo de agua lo suficientemente fuerte para quitar y destancar esta basura, esto que está como acumulado, para que el flujo regrese a su estado armónico, ¿no? Al natural. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si nosotros en nuestros cuerpos físicos, mentales y emocionales estuviéramos justamente armónicos en este flujo constante, pues recibiríamos esta energía y solamente nos atravesaría y sentiríamos toda esta paz y amor que se irradia realmente, ¿no? Que son estas altas frecuencias. Pero como estamos llenos de toda esta como basura, por decirlo así, tanto físicamente porque no nos nutrimos el cuerpo de la manera óptima, como nuestros pensamientos, que también son justo como una basura mental, no son de calidad, no son nutricios, y nuestras emociones, que también estamos como niños experimentando una conciencia muy infantil en cómo nos vinculamos con nuestras propias emociones, reprimiéndolas, negándolas, resistiéndolas. Entonces, lo que genera justo es esto que hablas de las crisis curativas, ¿no? La energía lo que va a hacer es sacar a la superficie todo eso que está dentro de ti, que es como tóxico o que es de una densidad baja frecuencialmente, para que pueda ser liberado y tu envase pueda estar recibiendo estas nuevas frecuencias en todos los niveles. Entonces, claro que este es el primer como de los primeros síntomas que empezamos a experimentar y que podemos adjudicar a otras cosas, ¿no? Como que, Claro, sí, porque yo creo que ayer porque comí algo mal, me cayó y traigo una diarrea. Cuando en realidad lo que está experimentando tu cuerpo es una purga curativa, una crisis curativa de la misma frecuencia que está impactando, ¿no? Y entonces están estas gripas aleatorias, están estas sensaciones en el digestivo o en la cabeza, de repente, estas sensaciones como de presión, los migraña. ojos, los dientes, los oídos, que empezamos a escuchar pitidos, la parte de las articulaciones, la parte muscular. Yo sobre todo lo experimento mucho de repente La zona del como en cuello. el cuello, ¿no? Como en contracturas, de decir, wow, estuvo fuerte. Estuvo fuerte la descarga, porque entendamos como que es eso, ¿no? Es como una descarga eléctrica al Sí, cuerpo fuerte yo creo que es y un tu poco cuerpo. como si, bueno, en términos, por ejemplo, de, pues eso, de voltajes, de descargas eléctricas, es como, por ejemplo, si tuviéramos un circuito eléctrico, ¿no? Y de momento, pues se le enchufa muchísimos más voltios, ¿no? Entonces Ujú. se aumenta el voltaje y llega un momento que, claro, es como que, pues, a ver si el circuito Entonces, eléctrico puede o no puede aguantar la nueva carga, porque a lo mejor es una carga muchísimo superior. Bueno, yo me he estado así un poco, bueno, documentando un poco y, a ver, cada vez que entra, por ejemplo, este año, que va a ser, bueno, es el año de Flash Solar, yo no creo que sea solamente un acontecimiento que sí, evidentemente hay una fecha, que es el 23 de agosto, y yo creo que ahí es donde va a ser la llamarada solar como más potente, pero por ejemplo, a finales de abril, ¿vale? Ya hemos, o sea, tanto a finales de abril como durante mayo, yo creo que mayo también ha sido un mes muy potente, pues ahí hemos visto que ha habido llamaradas solares
súper intensas, pero lo que en relación a otros años, yo creo que este año lo que es curioso es que cada vez se producen como más constantes, ¿no? Como que ya es prácticamente todos los días, ¿no? No es que fuera pues, una al mes o dos, sino que ya prácticamente todos los días, entonces va a llegar un momento que prácticamente todos los días tengamos llamadas solares pues de clase alta, ¿no? Porque es curioso porque, claro, hay mucha gente que hay forma de medirlo. Entonces, durante este mes hemos tenido lo de la frecuencia Schumann que tú estábamos hablando, que se disparó hasta un punto que nunca antes había pasado, y entonces al final yo digo, esto es como un menú que tú vas a comer y dices, tenemos llamadas solares, tenemos frecuencia Schumann, tenemos Mercurio retrógrado, y entonces se juntan tantas cosas que cada vez más se potencian, pues lo que tú estábamos hablando, que a mí me parece súper importante hablar de los síntomas del cambio energético vibracional, porque soy muy consciente que lo siente mucha gente. Y cuando empiezas por primera vez, ¿vale? Pues yo me acuerdo que empecé con todo esto sobre el 2009 y al principio tuve la suerte de encontrarme una persona que un poco me documentó, porque si no, o sea, yo no sé lo que hubiera hecho en ese momento, tanto a nivel físico como a nivel emocional como a nivel mental. Entonces hay mucha gente, porque hay mucha gente que está diciendo que cada vez que se dan eventos de este tipo y que hay muchas llamadas solares a la vez o pues un poco todo esto, que en las salas de urgencias casualmente se llenan de personas pues con ataques de ansiedad, de pánico y de mil historias, que eso está pasando, o los psicólogos, está pasando muchísima gente que va al psicólogo y que se están disparando cada vez más casos de violencia, de gente con ataques de pánico, de ansiedad, de patologías, de enfermedades que está habiendo cada vez más enfermedades. Y bueno, pues eso es importante también desarrollarlo. Sí, justamente. Pues creo que como íbamos mencionando, ¿no? El cuerpo recibe principalmente estas frecuencias a través del sistema nervioso. Entonces, el sistema nervioso, justamente en esta función tan vital dentro del cuerpo, la comunicación, cerebro, corazón, los órganos, nuestro estado anímico y nuestro estado emocional, están directamente relacionados a nuestro sistema nervioso o a la estabilidad de nuestro sistema nervioso. Entonces, cuando recibimos una descarga de estas, es como si nos hubiéramos estresado así nivel Hades, y es algo que no necesariamente pasó algo en tu exterior, sino que tú sientes una intensidad que puede ser justamente como un ataque de ansiedad que no necesariamente esté detonado por nada en tu exterior o en tu vida, sino que simplemente tú estás experimentando una actividad de temblor o de un corazón muy acelerado, de tener esta sensación de vacío en el estómago, como de sentirte muy nervioso y que no sepas exactamente qué está pasando. Lo malo aquí es que si no estamos como en un centro en nuestra mente, nuestro cerebro, para tratar como de darnos una solución o dar un entendimiento a lo que ocurre, nos empieza a mandar como pensamientos. Y entonces esto hace que se potencialice lo que llamamos los ataques de pánico o los ataques de ansiedad. Porque como puedes a veces sentir que no puedes respirar, creo que ahí es donde la mente entra como para sabotear y decirte te vas a morir, ¿no? Y entonces la gente empieza como de muy típico, lo de esta no salgo. Esas noches, ¿no? Que en la cama y dices, Dios mío, no puedo. Exactamente. Cuando, hablando, por ejemplo, de este tipo de síntomas, el contacto con la tierra o entrar en una respiración profunda sería como lo que nos ayuda a poder ir asimilando y digiriendo estas frecuencias. Entonces, claro que hay días muy intensos a nivel físico o a nivel emocional, que también puede haber estos eventos como emocionales de llanto, sí, de también. Dolor, o si estás como en una frecuencia distinta, sentir como una emocionalidad por todo y llorar por ver las plantas y sentir como... Porque se abre el corazón, entonces claro. Ajá,
Entonces, están como las dos polaridades, dependiendo también cómo esté tu campo interno, pero es esta parte, ¿no? Hay de repente episodios de llanto, episodios de dolor, que son justamente estas memorias que a lo mejor no has digerido de la muerte de tu papá hace 10 años, y que es un dolor que está guardado y que justamente empieza a ser liberado porque tu cuerpo necesita ese espacio que está ocupando esa emoción para poder integrar esta nueva energía. Entonces, en estos niveles, entender cómo impacta y por qué se potencializa en esos días de tanta energía los ataques de ansiedad o los ataques de pánico o estas liberaciones emocionales, ¿no? Entender qué es lo que realmente está pasando para no asustarme, para no ir corriendo a emergencias, sino que justamente ir empezando a conocer mi cuerpo, qué es lo que mi cuerpo me está tratando de comunicar con cada una de estas síntomas o sensaciones, porque impacta a cada uno de acuerdo a lo que cada uno trae. Entonces, sí hay de repente... la información a veces es tan fuerte que tú misma te asustas y hay momentos, bueno, no sé si a ti te ha pasado, a mí me ha pasado, hay momentos que dices, es que no sé si voy a tener la capacidad, sobre todo por la noche, si voy a tener la capacidad como de saber gestionar todo esto, porque se junta lo que tú dices, la emocionalidad. Entonces empiezas a sentir como eso, como que el cuerpo se está sobreestimulando de tal forma que es una sensación que aunque tú sepas que no y tengas la teoría, es una sensación absoluta de muerte, de que, porque claro, estamos teniendo muertes, lo que se llama muertes egoicas sin parar, porque claro, el ego cada vez más pues se está disolviendo y todo eso para que cada vez tengamos la posibilidad de estar en el ser, en el corazón. Entonces, cuando hay esa sensación de muerte, es que realmente tu mente lo traduce como si fuera real. Y yo he tenido días de estar en la cama y decir, de esta noche no salgo, ¿no? Y al día siguiente, claro que sale. Pero, bueno, sí, llega un momento que hay que aprender a gestionarlo, porque tampoco puedes estar todos los días en urgencias, eso está claro. Exactamente. Entonces, esta parte de cómo gestionar, ¿no? Primero, como tú dices, realmente hay días muy intensos. Yo también he pasado días en los que casi es como de qué es esto y sáquenme de aquí, cómo va a pasar esto, ¿no? Pero lo que he aprendido es justamente como a aquietarme, como a no permitir que la mente entre mucho, porque sí, el cuerpo, de una forma como natural, al ser impactado por esto en un nivel inconsciente, él lo denomina como una amenaza, porque es un cambio en la frecuencia. Entonces, él lo denomina como una amenaza y por eso se alerta a todo el sistema nervioso y por eso nos sentimos como así y estos pensamientos empiezan a hacer como efervescencia dentro de nosotros. Entonces, como tú dices, ok, tengo la teoría, pero a veces en la práctica, aún así siento que la teoría no me basta porque puede ser abrumador. O sea, realmente sí puede ser muy abrumador. Y la parte como de empezar a conocer técnicas o empezar a saber de qué forma yo me aquieto, qué me funciona a mí, qué me hace sentir bienestar o tranquilidad. Puede ser un baño frío, puede ser música frecuencial o como para calmarte, puede ser justamente técnicas de pranayama, de respiración, para poder regresar al sistema nervioso a un estado más estable, porque digamos que el sistema nervioso está trabajando al 100, sí, al 100 y más que al 100. Ajá, entonces, evitando justamente que nuestra vida diaria también claro, porque cargarle pasa más que con todo esto, o sea, y yo creo que eso es una de las cosas con las que estamos lidiando muchísimo y desde hace tiempo, cada vez menos. Hay que decir que conforme cada vez vamos haciendo más trabajo interior y cada vez vamos quitando más capas y cada vez vamos facilitando el proceso a la energía, porque se trata de hacer un trabajo profundo que si lo hacemos, cada vez los síntomas o los efectos son menores. Entonces yo, por ejemplo, personalmente comparo, por ejemplo, los procesos que estoy teniendo ahora, que fíjate que está la cosa muchísimo más fuerte, con los que tenía hace 10 años, por ejemplo, o 12, y siento que cada vez es más llevadero. Pero es que con todo esto, además, tenemos que hacer frente al día a día y a las obligaciones, porque claro,
cuando estamos teniendo todo este tipo de sensaciones a todos los niveles, el cuerpo, etcétera, yo no sé tú, pero hay días, por ejemplo, que dices, es que me siento inservible, o sea, es que me siento que totalmente, o sea, cero productiva. Y hay días que me levanto y digo, quiero hacer esto, esto, esto y esto. Y al final hago esto. Y digo, ya está, no doy más. Ya está. Claro, sí, y es que aquí para mí, en mi propio proceso también ha sido la conciencia corporal, conectar mucho, mucho con mi cuerpo para poder escuchar lo que mi cuerpo me pide, porque entendiendo cómo está impactando este proceso, el cuerpo de alguna forma lleva una muy, muy buena carga. Entonces, ayudarle al cuerpo con la alimentación, ayudarle al cuerpo con el descanso que nos pide, porque como se altera el sistema nervioso, podemos justamente tener alteraciones en el sueño, tener alteraciones en las emociones, tener alteraciones en nuestro digestivo, o sea, si se altera el sistema nervioso, todo va a estar alterado por consecuencia. Todo se altera. ¿Qué es lo que podemos hacer? Pues tratar de estar los más calmados, no cargarnos todavía de más estrés, sino que justamente podamos ser amables, podamos ser gentiles con el cuerpo, porque la sobrecarga es justamente la que nos lleva al colapso. Claro. Sí, sí. Entonces es como... Yo creo que son tiempos de ir como más lentos, porque claro, ten en cuenta que como venimos de una sociedad o una mentalidad productiva, de una sociedad capitalista productiva, de producir, de estar siempre ocupados, de estar siempre haciendo muchas cosas, ahora vamos hacia, pues eso, vamos hacia más ser que hacer. Entonces, claro, nuestra mente todavía sigue programada en eso y esos días que tú ves que no estás tan productiva y que tu cuerpo no te da para tanto y al final pues te sientes culpable porque tú querías hacer muchas cosas y al final resulta que hay días que solamente te da para hacer una o ninguna, porque dices, es que de verdad que hoy no puedo, me tengo que perdonar, pero no puedo. Y también, pues lo que tú decías, trabajar un poco la energía femenina, más de ser compasivos, de ser pacientes, de mimarnos mucho y todo eso. Sí, justamente, porque lo puedes notar cuando tú empiezas a conectar con tu cuerpo, a empezar realmente a escucharlo, muchas veces te vas a dar cuenta de que durante periodos de energía, tu cuerpo no te pide comida. Entras como en periodos de ayuno. ¿Por qué? Porque el sistema digestivo gasta mucha energía en digerir alimentos. Y el cuerpo está completamente ocupado en digerir la frecuencia que está entrando y por eso te pide como de, ahorita no comas y si vas a comer, come algo ligero, algo que no me cargue todavía más. Y si tú realmente lo escuchas, te vas a dar cuenta de cómo hay días en los que si hubo una descarga, ya la digeriste, ya pasaste como por ahí, luego te entra un hambre voraz, así como de que no puedo dejar de comer y no me lleno. Yo he tenido los muy típico de o no poder comer nada, porque es que el cuerpo no te tolera nada, que también es importante saber que cada vez hay más alimentos que vas a tener que retirar de tu dieta, porque como está habiendo un cambio profundo a nivel de todos los órganos, hay alimentos que no te los va a coger el cuerpo y que a mí, por ejemplo, uno de los primeros síntomas que también tuve cuando empecé con los síntomas propios del cambio de la energía o los síntomas de la ascensión fue el tema de que me empezaban a salir manchas por todo el cuerpo, manchas rojas. Y yo decía, ¿esto por qué me sale? Hasta que al final fui a un terapeuta, a un kinesiólogo, y me hizo un test y me dijo, pues eso, que estaba muy relacionado por un lado con el tema emocional, que estaba viviendo un proceso emocional muy fuerte, y luego con el tema de intolerancias de los alimentos. O sea, me hizo un test y me dijo, pues mira, no puedes comer esto, 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 esto. De la noche a la mañana, ¿vale? Alimentos que a lo mejor años atrás yo los había tolerado o mi cuerpo los había tolerado, yo ya no los podía comer porque me salían manchas en el cuerpo, alergias, tenía picores y los tuve que quitar. Y eso también le está pasando también a mucha otra gente. Claro. Y es parte como de justamente empezar a tomar conciencia de mi cuerpo, de cómo mi cuerpo se está comunicando conmigo a través de todo lo que sucede en él. En mi caso también, cuando empezó como este cambio frecuencial, yo me volví vegetariana, sin nunca imaginarme que yo me iba a volver vegetariana. Empecé justamente como a rechazar todos estos
proteínas animales y porque justo me generaban como una reacción alérgica de rechazo, ¿no? Era directo como enfermarme, ir al baño, vomitar, sentirme muy mal y mi parte olfativa también como que se sensibilizó y ya no me atraía el olor de la carne o del pollo, o ya era como un rechazo muy automático y fue muy interesante poder vivirlo desde un lugar como muy natural, en el que yo no estaba forzando nada, sino al contrario, mi cuerpo me estaba diciendo, esto ya no me cae, esto ya no es compatible con esta nueva frecuencia. Y entonces yo creo que ahí donde muchos también experimentan resistencias para creer o querer creer en estos cambios, porque la responsabilidad que implica para llevarlos bien es justamente un cambio en todos los niveles, de cómo nos Totalmente hemos un estado cambio, relacionando una con el transformación alimento. total de tu vida. De una, por ejemplo, o sea, estamos hablando de los síntomas físicos, energéticos, mentales, pero luego también la energía nos está empujando también, por ejemplo, a cambio de profesiones. Mucha gente está viendo, claro, cuando la vida quiere que hagas un cambio o que hagas una transformación, te lo pone todo patas arriba, da igual en el... Y ahora mismo, o sea, una pregunta típica sería, ¿nos está impulsando la energía a despertar muchas veces, perdón con la palabra, a hostias, a colleja pura? Porque claro, como mucha gente se niega, pues es como que dice, bueno, te niegas una colleja, porque si a lo mejor tu alma ya está preparada, pero tu ego todavía está con las resistencias, pues es como que lo típico de que, bueno, vas al trabajo, pues se complica la situación, se puede complicar cada vez más, y tú estás ahí agarrado, y la ya te está diciendo, suelta. O estás en una relación de pareja, se complica la situación, y se complica, y se complica, y se complica, porque claro, somos así, los seres humanos no es que sintamos y digamos, venga, lo he sentido claramente, voy a poner acción y voy a hacer el cambio. No, el ego está ahí como diciendo, no, me espero un mes, no, me espero dos, no sé, a ver si, porque si salto y ¿qué va a haber después? Entonces, claro, yo creo que son momentos en los que está habiendo pues muchísimas enfermedades, por eso, porque cuando la energía quiere despertar, hay una frase que dice que si no despiertas a las buenas, despiertas a las malas. Y casi siempre al final nos toca despertar a las malas, porque como los seres humanos somos así de... nos resistimos. O sea, somos tercos, es que somos tercos. Entonces al final dicen, bueno, pues a las buenas yo ya te he dado un aviso, tú no lo has visto, ahora ya a las malas. Entonces ahí empieza que viene una enfermedad, ahí empieza que tienes un accidente grave, ¿por qué, señor? Más castigado, lo de siempre, te empiezas a quejar, te viene una ruptura de pareja, te viene yo qué sé, te pueden pasar cosas gravísimas. Y yo hace poco, hablando con una terapeuta, me decía, Rosana, hay muchísimo sufrimiento. En los últimos años, sobre todo desde 2020, hay muchísima gente pasando auténticas barbaridades. Está habiendo muchísimo sufrimiento. Porque claro, como se está acelerando todo y el despertar tiene que ser masivo, hay gente que está ahí, que no termina de arrancar, fíjate, después de lo que hemos pasado en los últimos años, que al final tiene que ser así, no queda otra. Y como también se está abriendo una puerta en la cual se está acelerando, para mí este año ha sido el año del karma. Bueno, a ver, el karma es todo el tiempo, cada uno un poco cuando lo pacta. Pero como hay que limpiar tanto karma a nivel individual y a nivel colectivo, pues por eso también están pasando cosas, entre comillas, muy graves, ¿no? Entonces, está claro que cuanto más incoherencias haya en nuestras vidas a nivel interno y a nivel externo, peor lo vamos a pasar. Cuanto más nos resistamos a estar donde no nos corresponde estar, porque ahora son tiempos, antiguamente la espiritualidad pues era para unos cuantos, ¿no? Unos cuantos locos y inadaptados a la vida que no podían vivir de otra manera, pero ahora ya la espiritualidad no es opcional, es obligatoria, es como sí o sí tienes que ir por aquí. Entonces, pues que no despiertas, pues despierta de otra forma. Y es un poco pues lo que se está haciendo. Claro. Y entonces hablar, por ejemplo, de la parte de la ascensión, siento que hay de repente personas que pueden como por la palabra no comprender realmente de qué va o que suene como muy espiritual, cuando en realidad de una forma muy, muy básica hablar de ascensión es un cambio en la frecuencia y es un cambio de octava. No nos vamos a mover una nota, sino que nos vamos a mover una octava en la frecuencia. Sí. Y esa octava es justamente lo que denominamos un proceso de ascensión, que también es un proceso evolutivo y que es parte de esto que estamos hablando, ¿no?
¿por qué tantas crisis? ¿Por qué la vida de repente parece que se puso más dura, más difícil? Porque si antes no me importaban estos temas, ahora son tan relevantes en mi día a día. Porque mi cuerpo se siente tan extraño, tan diferente, porque estoy sintiendo que necesito ir a sanar, que necesito ir al psicólogo, porque también es como si se hubiera abierto un boom a que como cada vez más gente experimenta estos ataques de ansiedad o estos ataques de pánico, pues claro que ya están buscando esta ayuda para decir qué está pasando dentro de mí, porque sí, esto estuvo guardado durante tanto tiempo y no me había hecho ruido, porque ahora viene a revelarse, ¿no? Y es como de justo lo que dices, ¿no? Entre más incoherencia estemos albergando en nuestra vida interior y en nuestra vida exterior, todas esas incoherencias nos van a pedir la coherencia, la alineación, ¿no? Que reacomodemos todo eso, que podamos liberar todo lo que necesita ser liberado, porque si no, esa es la parte en la que la pasas mal, porque este proceso de ascensión no necesariamente tiene que vivirse desde el drama o desde las tragedias, sino que si tú haces todos estos cambios que tu cuerpo te está pidiendo, que tu mismo ser, porque al final de cuentas estamos siendo guiados por nuestra propia voz y sabemos lo que tenemos que hacer, o sea, cada uno que empiece a conectarse con su voz interior y a conectarse con su cuerpo, va a recibir la guía de lo que cada uno necesita hacer, de lo que tu cuerpo te va a estar hablando justo como con estas intolerancias, con lo que te va a pedir que vayas a ciertos lugares y a otros ya no, porque ya no resuenas, Unas personas que te quedes... sí, y con otras ya no, que mucha gente también está diciendo, jo, pero es que yo, mis amigos de toda la vida, pero fíjate que ahora no tengo nada en común con ellos. ¿Y qué hago? ¿Y qué hago? Pues nada, ha llegado un momento de que tienes que buscar otra gente, porque tú ya estás con cierta apertura y te estás empezando a interesar por temas que tus amigos, por lo que sea, todavía no, pues tus amigos de toda la vida o mucha gente que me he quedado sola porque es que mis amigos de toda la vida no me entienden y me pasa esto y no me apoyan y, no me, y me han dado un poco de lado, pues porque, bueno, pues tú ya estás en dinámica, así que habrá otra gente que te va a entender. Exacto. Y es parte de todo el proceso, ¿no? De cómo, por ejemplo, a un nivel espiritual, este tipo de experiencias nos empujan a un crecimiento en el que podamos empezar a desarrollar el desapego. Sí. Porque esta parte de los apegos, para mí, viene mucho de esta conciencia infantil en la que se mueve la mayoría de la humanidad, ¿no? Como en esta conciencia de mío y de que lo quiero y de que no quiero soltar y es como, no, mira que la vida no es así. Puedes desapegarte y estar en un ciclo más armónico, comprendiendo justamente la parte de que la vida te está moviendo a ti. Tú eres un efecto, ¿no? La causa está siendo orquestada por estas conciencias cósmicas, por la conciencia de la Tierra, y tú eres un efecto. Lo que se te pide es que te alinees a esta energía, ¿no? Que es una energía de cambio. Entonces, sí o sí, tienes que hacer cambios en tu vida. No puedes permanecer como estabas. Y si no los haces de una forma voluntaria, pues vas a ser obligado a hacer esos cambios, ¿no? Es básicamente. Pero no necesariamente entender que, aunque sí experimentamos muchos síntomas que son muy incómodos, como de repente mareos, como de repente los dolores musculares, de repente estas sensaciones de vértigo o de nerviosismo, entender, si tú empiezas a comprender lo que está sucediendo adentro y el proceso por el que está pasando tu cuerpo a nivel celular, entras en una conciencia distinta de cómo apoyar al cuerpo. Y entonces, en vez de pasarte preocupando... Es como un poco a rechazarlo, a decir, no, porque al principio no te gusta, claro. Oh, pero mira qué rollo, porque también ves que hay gente que no lo siente. Porque mira, y es que esto ya es como se está convirtiendo en algo diario y a mí me está afectando y tal. A verlo como un regalo, porque es un regalo. O sea, nuestro cuerpo está pasando de carbono a silicio, ¿vale? Y entonces, claro, es como los brillantes. Antes de brillar y de ser brillante, bueno, pues el carbón tiene que... a través de altas temperaturas, porque nos quemamos, como cuando se despierta la Kundalini, porque va a quemar toda la densidad y las desarmonías que hay en nosotros mismos. Pero cuando lo vemos como un regalo y nos vienen estos síntomas y son molestos, decimos, sí, es molesto,
pero al final es un regalo, ¿no? Porque en esta vida, porque una vez que, o sea, porque yo hay gente que me decía, es que yo no quiero pasar esto, mi hermana, por ejemplo, yo no quiero pasar por esto. Y yo le decía, bueno, no, pero da las gracias, porque hay mucha gente que no tiene la oportunidad y que no sabe lo que está pasando y no está sintiendo nada, pero también se va a perder, por otro lado, el regalo que tiene esto, porque esto tiene un regalo. Y claro, al final, el regalo es tan grande y tan inmenso que realmente no lo tenemos que ganar, por decirlo de alguna manera. Ganarnos el paraíso, pues no va a ser gratis, pero merece la pena. Va a merecer la pena, eso es seguro. Claro. ¿Cómo podrías tú compartir que este proceso, hacia dónde se dirige este proceso? Porque sí, es un regalo, pero justamente muchos no lo podemos ver ahorita como un regalo. Yo sí, pero en cuestión de lo que impacta, ¿no? Pero es más bien ver hacia dónde se dirigen estos cambios, que como mencionabas, estamos cambiando en nuestra base biológica de carbono a silicio. Entonces, para mí, cuando esta información llegó a mí, experimenté como una especie de explosión de imaginarme la complejidad del proceso que iba a atravesar el cuerpo a nivel celular, ¿no? Y de que desde ahí empecé a ser muy responsable justo de entender por lo que mi cuerpo iba a atravesar y también tratar de darme una idea de lo que se iba a abrir en ese nuevo cuerpo, ¿no? Y que es justo como estas capacidades que se denominan espirituales o que se denominan como... Extrasensoriales, ¿no? Claro, porque muchas veces sentimos esos dolores enormes en la cabeza, en el cráneo, en el tercer ojo, esas presión enorme que hay veces que dices, no lo soporto. Pero claro, o sea, si estamos pasando vamos a pasar a un humano galáctico, un humano solar, pues evidentemente va a cambiar, es que es muy heavy, como tú dices, todo lo que estamos viviendo, va a cambiar toda nuestra biología a todos los niveles. Y para que seamos personas con capacidades extrasensoriales, vamos a pasar a ser personas que van a utilizar la telepatía, la clarivisión, la clariaudiencia, la visión, todo. Pues claro, todo eso se tiene que abrir, la capacidad de ver, el tercer ojo, va a cambiar muchísimo, nuestro cerebro está cambiando totalmente. De hecho, otra de las formas, no sé si a ti ese síntoma lo has experimentado, es el síntoma, yo al principio también me asusté muchísimo porque dije, me estoy volviendo imbécil, más de lo que era, pero ahora ya en serio, era de decir, de empezar a sentir que se me olvidaba todo, todo. O sea, era como que, ¿dónde he dejado esto? O me decían algo y al día siguiente o a la hora después me lo volvían a decir y yo decía, pues no lo sabía. Y dice, pero si te lo he dicho hace no sé cuánto. Entonces, claro, yo decía, ¿cómo? Yo, por ejemplo, siento que mi cerebro ha cambiado totalmente, porque yo antes era una persona muy de memorizar y ahora se me olvida todo. Entonces, en la mente, como está pasando de ser una mente retentiva, que yo le llamo a una mente cuántica, esto me lo explicaban hace años y yo decía, no lo entiendo. Me lo explicó una terapeuta hace años y me decía, Rosana, se te va a olvidar todo, porque estamos haciendo un reset. O sea, es como que tenemos que borrar todas las memorias, todos los recuerdos, todo, porque eso simplemente es parte de nuestra identidad egoica y el ego va a disolverse, entonces ya no lo vamos a necesitar, porque se va a desarrollar en nosotros la intuición. Entonces, cuando necesitemos saber algo, o sea, lo que antes estábamos utilizando la memoria, porque claro, es como que nos estudiábamos algo y tirábamos de los conocimientos, pero ahora vamos a tirar de la sabiduría. Entonces, cuando queramos saber algo, no vamos a tirar de un libro que nos leímos hace tiempo o de algo como muy teórico, sino que vamos a hacer una pregunta y va a haber una descarga de la información, de lo que sea, de lo que sea, y ya está. Y nos va a venir un flash como intuitivo y ya está. No necesitas tener nada. O sea, tú, si sientes que estás teniendo amnesia, pues, a ver, ve al médico si hace falta, pero no te asustes. Sí, justamente. En mí es también algo similar. No la memoria a corto plazo, tanto, aunque sí puedo llegar a sentirme de repente como desubicada, como en el día a día, ¿no? Pero sobre todo las memorias
como de mi pasado, como de experiencias de dolor o como los momentos difíciles que he atravesado en mi vida, se diluyeron y, o sea, sé lo que viví, pero al tratar como de recordar, no tengo mucho detalle, no tengo la emocionalidad del momento que viví, sino que lo veo como si fuera un cuento que me contaron de niña y tengo así unas cuantas imágenes, pero ya la memoria no es como lo podía percibir antes. Y eso sí me pasa muy, muy seguido, como con estos eventos de mi vida, que siento que se diluyeron, ¿no? Y que es esta parte también, ¿no? De cómo afecta en nuestra percepción, en la percepción de cómo hemos vivido o experimentado esta realidad tridimensional y de cómo nuestros cerebros o nuestras mentes están acostumbradas a esta percepción lineal del tiempo. Y todo eso se altera. Se altera nuestra percepción lineal del tiempo. De repente podemos estar más en un tiempo esférico y es una sensación muy atemporal, como que de repente puedes sentir que estás medio flotando o que estás como en una sensación de sueño, no sabes si estás despierto o estás soñando. Todo esto se empieza a mezclar como dentro de estas nuevas percepciones cuando el campo está muy, muy cargado. También la sensación de gravedad, que puede ser más aplastante, estos días en los que sientes que tu cuerpo de repente es como si estuviera más pesado, moverte se vuelve como si te estuvieras moviendo en agua, ¿no? O sea, se vuelve muy, muy difícil y también es por esta carga del magnetismo en la Tierra, ¿no? Nuestra percepción de la gravedad cambia. Entonces, hay una cantidad muy, muy amplia de síntomas, de sensaciones que experimentamos a lo largo del proceso y que, como mencionabas, esta parte del reseteo, yo en algún momento lo comprendí de una forma metafórica, como decir, ok, somos como una especie de celular y nos van a actualizar el software. Sí, O sea, el programa operativo, claro, entonces no lo tienen que cambiar todo, todo. Entonces, Sí. todas las aplicaciones, todos los archivos que yo tenía en videos, que son justo como estas memorias, las fotos, todo esto a lo que nos apegamos, la persona va a tener que hacer un formateo completo, ajá, para que ese nuevo software pueda descargarse. Y es lo que estamos viviendo de una forma muy, muy simple. Tienes que desapegarte, tienes que limpiarte a nivel celular. Yo, por ejemplo, una de las cosas que hice para ayudar al proceso del cuerpo fue los ayunos. Entonces, con un ayuno ayudas mucho al cuerpo para empezar a limpiar, para darle descanso, y eso ayuda a que estos canales que puedan estar un poquito sucios se limpian, ajá, para que la información, estas nuevas descargas, puedan entrar sin tanto bloqueo, porque entendamos que cuando cada vez que nos duele algo o que entra esta energía y nos tumba, ajá, es un bloqueo. Entonces, por eso la importancia de estar como atentos a nuestro cuerpo y a lo que nuestro cuerpo nos empieza a manifestar para que justamente podamos a trabajar con eso que nos manifiesta el cuerpo. Claro. Y van a salir todas estas... También, por ejemplo, porque cada vez que entre la energía se va a despertar un cuerpo dolor, que también muchas veces a través de pensamientos, por eso también está pasando mucho también como pensamientos obsesivos cada vez que conectamos con un cuerpo dolor. Yo, por ejemplo, las últimas semanas, pues eso, atentos al cuerpo, porque yo, por ejemplo, pues sentía dolor en las lumbares, luego el dolor a lo mejor en mi parte femenina, pues ahí a lo mejor hay memorias que se están un poco destapando para ser sanadas, entonces pues sientes esos dolores y como ya sabemos que el cuerpo nos habla, pues tenemos que atenderlo. Siempre en cada entrada de energía podemos hacer cambios y ajustes nosotros mismos, un poco probando, y entonces en las siguientes entradas energéticas va a ser como mucho más fácil y más llevadero, porque cuanto más apoyemos el proceso, mejor. Cuanto más nosotros estemos haciendo trabajo por dentro, mejor. Claro, y esa es la importancia de ser conscientes del proceso, ¿no? Como de realmente entender qué es lo que está pasando, porque no va a parar. Algo que tenemos que entender es que no va a parar, o sea, el resto de nuestra vida ya va a ser adaptarnos a estas nuevas frecuencias y empezar a desarrollar estos sentidos sutiles que se empiezan a abrir
sin verlos desde un lugar de pánico o de rechazo o de decir esto es brujería o lo que sea, sino que realmente podamos entender cómo nuestros cuerpos tienen estas capacidades y que se están despertando y que va a ser todo un proceso de ajustarlas y como si fuéramos unos niños que empezamos justamente con nuestros sentidos físicos a saber manejar nuestros brazos, a saber manejar nuestros dedos. Es lo mismo, vamos a ir aprendiendo a manejar estas partes telepáticas que yo creo que ya a mucha gente le pasa. Sí. O sea, la telepatía es impresionante cómo se está manifestando La y que no creo que haya... Ay, no, a mí no. Sincronicidades, por eso también hay mucha gente que cada vez siente más sincronicidades y ya, claro, se empiezan a interesar por estos temas porque te dicen, oh, pues si es que estoy viendo un montón de números. Es que a todas horas miro el reloj, las 11:11, las 22:22, miro una matrícula de coche, tal, se me repite esto, pero joder, ¿por qué? El otro día, pues eso, hablando con otra compañera, pues de números, me decían lo mismo, es que últimamente se me repite mucho estos números, esta secuencia numerológica, ojo, es que me ha pasado 3 o 4 veces de encontrarme a la misma persona o de esto parece que me persigue, tal. Claro, porque la frecuencia energética está subiendo y eso hace que cada vez funcionemos más con los lenguajes de luz. Y en los lenguajes de luz, pues todo lo que tiene que ver con o sea, con números, con secuencias, con, yo qué sé, colores, etcétera. O sea, empezamos a comunicarnos de otra forma. Sincronías, que me decía Arias, hipnosis, sincronías. Qué bonitas son las sincronías. Sí, exactamente. Y que sucede no solamente con los números, que para mí es un lenguaje a través del cual mi inconsciente se está comunicando conmigo, a través de lo que estoy viendo. ¿Dónde está mi atención? ¿Qué estoy viendo? Por ejemplo, si vas caminando por la calle, ¿qué es lo que estás viendo mientras caminas? ¿Dónde está tu atención? Si está realmente en lo que está sucediendo en tu entorno o si estás dentro de tu cabeza dándole vueltas a lo que pasó ayer con el marido, ¿sabes? Es como, ¿dónde está tu atención? Porque donde vayas poniendo tu atención es justamente donde vas a empezar a ver cómo se manifiesta este lenguaje en el que empiezas a alinearte con estas frecuencias y que se pueden expresar justo a través de estos números, ¿no? Que de repente puedes estar viendo. Pero, ¿cómo llevar el día a día? Yo creo que a veces sí es importante que por lo menos conozcas a alguien que también esté pasando por este proceso, que sea consciente del proceso para que justamente haya como como un apoyo. ¿Cómo te sientes hoy? ¿Estás sintiendo? Con personas nuevas, afines. De hecho, yo creo que, o sea, una de las sensaciones que nos pasan y nos han pasado a muchos de nosotros es que nos hemos sentido muy solos. Porque cuando tú vives algo que la mayoría de la gente no lo vive y que no lo puedes hablar con naturalidad porque te van a decir, claro, cuando a una persona no le pasa lo mismo que te pasa a ti, no te vas a poder expresar porque va a decir, yo qué sé, pues hija, chica, vete al médico porque de esto que me estás contando no es ni medio normal, no sé, vete al médico y claro, llegas al médico y ya sabemos que siempre pasa lo mismo, que te hacen X pruebas, que si unos análisis, que si un electro, que si lo que sea, 1000 pruebas, porque ya sabemos la medicina tradicional pues llega a donde llega, pero no mide la frecuencia energética de una persona y siempre dicen que, por ejemplo, una enfermedad antes de que esté en el cuerpo, siempre todo va a estar en la parte energética. Por eso la medicina está evolucionando y tiene que evolucionar. Pero al principio nos pasa esto, a mí me pasó y estoy segura que a ti y que a muchísima otra gente, que cuando empiezas con todo esto y te pasan cosas que no son habituales a cómo era tu estado de vida, pues claro, sí, aunque yo era como buscaba a través de las redes sociales quien fuera para esas noches en las que no podías dormir, yo qué sé, decirle, mira, que esto, ya sé que el proceso lo tengo que hacer yo, pero si tengo a alguien que de vez en cuando me pueda comunicar con esa persona y preguntarle aunque sea qué tal estás, o mira, yo estoy viviendo esto, tú qué estás viviendo, pues oye, por lo menos es como esa pequeña muleta que te ayuda un poco a que sea un poco llevadero, porque es verdad que a veces es duro, no vamos a decir lo contrario. Ajá, y es duro porque justo tenemos que entender la complejidad de lo que se está moviendo a este nivel como celular. O sea, porque sí, claro que es energético, pero porque las células son energía. Pero entonces, justamente nuestras células están atravesando por todo este proceso y por ende, todo el impacto en el cuerpo.
Entonces, bien la parte como de las patologías, como estamos diciendo, la energía nos va a sacar a la superficie todo lo que sea como esta densidad de información que está bloqueada o acumulada en algún órgano, en alguna zona de mi cuerpo. Y claro que sí se puede manifestar una patología de un bloqueo que ya hayas tenido ahí y que no le hayas hecho caso, y que justamente la energía lo que hace es como madurar el proceso para que pueda liberarse. Entonces, Sí, es la importancia del... también la enfermedad, bueno, ya sabes que la 3D la hemos visto de otra forma, pero la enfermedad es una gran maestra, porque al final es la que te ayuda muchas veces a alinearte con el alma, a decirte, si tú sabes utilizar la enfermedad tiene un mensaje para ti y perderle el miedo, que es que no estás en equilibrio, pues a nivel de tu cuerpo has llevado una desarmonía, como puedes, vives en desarmonía o por la alimentación, o porque no estás viviendo la vida que tienes que vivir, hay muchas contradicciones, o por a nivel emocional tienes una sobrecarga emocional de atrás, por no haber hecho un proceso o una sanación, que tienes acumulado cosas, por ejemplo, de no has perdonado a tus familiares, no has perdonado a alguna expareja, no has perdonado cosas que te han pasado y eso está ahí por dentro en forma de odio, de ira, o de vives con muchísima tristeza, etcétera. Entonces, antiguamente, esto a lo mejor lo podías a lo largo de tu vida llevar en tus células y a lo mejor, bueno, entre comillas, no pasaba nada. Pero la energía de hoy eso ya no lo va a permitir. La energía de hoy quiere que tengamos una coherencia. La energía de hoy quiere que nuestro cuerpo esté en equilibrio y que llevamos un estilo de vida lo más sano posible. O sea, ya no es como que... O sea, es que ya no es como que, vale, todo me vale fumar, me vale llevar cualquier tipo de alimentación, me vale hacer con mi cuerpo lo que sea. No, eso en una 3D sí, pero hacia donde vamos ahora, hacia una 5D, pues no tiene sentido, porque cuando tomamos conciencia, por eso decimos que es tan importante trabajar el cuerpo, es como que tú sabes que este es tu vehículo físico, es un regalo para estar aquí y es el que nos está permitiendo hacer el proceso de cambio. Entonces, si estás maltratando a tu cuerpo físico, al final sí o sí, pues vas a tener una enfermedad para que te diga, mira, algo estás haciendo mal, así que hazte cargo. Por eso ahora mismo, pues eso, están saliendo también muchísimas enfermedades autoinmunes o de muchísimos tipos de, bueno, no sé, cada uno un poco desarrolla en función de donde tiene el desequilibrio. Y también una de las razones, que el otro día lo hablaba con alguien o veía un vídeo y me resonó mucho dentro, no sé si tú lo ves de la misma forma, es que también muchas de las enfermedades autoinmunes están ahí porque hay tipos de enfermedades que si tú vas a un médico de la 3D, a un médico normal, de tradicional, te va a decir, esto no tiene curación. Yo, por ejemplo, en el 2000, cuando yo empecé con los síntomas de ascensión planetaria, en el 2009 aproximadamente, yo pensaba que tenía fibromialgia, porque empecé a sentir un dolor en mis articulaciones, en mis músculos, etcétera, que era horrible. Tenía un cansancio, claro, yo estaba experimentando estos síntomas, aún fue entonces cuando yo me enteré y oía primera vez hablar de la ascensión planetaria y fue a raíz de que yo empecé a sentir síntomas muy fuertes, pero de asustarme muchísimo, porque claro, todo lo que a mí me estaba pasando personalmente, si yo veo a un médico tradicional me dice, pues fibromialgia, porque tenía un dolor horrible a diario y yo decía, pero de la noche a la mañana, pero joven, si tengo 30 años o los que tuviera en ese momento, 28, no me acuerdo. ¿Cómo es posible que yo que lleve un estilo de vida sana y de la noche a la mañana empiece a tener todo este dolor por el cuerpo que me está jodiendo la vida? Entonces, al final tuve la suerte de recurrir a la medicina alternativa y, claro, pues me explicaron un poco lo que estaba haciendo la energía y, claro, si recurro, no tengo nada contra la medicina tradicional porque siempre combino las dos y no pasa nada. Pero siempre me ayuda más la alternativa a mí personalmente. Entonces pasa lo mismo. Yo creo que también una de las razones es que mucha gente está desarrollando enfermedades autoinmunes, por ejemplo, en las cuales si tú vas a un profesional tradicional, te va a decir que eso es incurable. Y esto está pasando también para que cada vez nos vayamos más a lo alternativo y le demostremos, porque como queremos asentar el nuevo paradigma en todos los aspectos, también en la medicina, le demos a entender a la medicina tradicional que nos dice eso no tiene solución y claro, tú como persona no te vas a conformar con que un médico te diga eso, tú me dices que no tiene solución, pero no es que no tenga solución, no tiene solución por los cauces tradicionales y normales. Entonces yo te voy a demostrar que me voy a curar y yo sabré dónde tengo que ir a curarme. Y esto yo creo que también está pasando por este motivo, porque para que cada vez más se caiga el sistema de la medicina tradicional,
porque mucha gente desarrolla enfermedades que por lo tradicional no tienen cura y al final se tienen que ir a cambiar la alimentación, pues, a trabajar con energías, a limpiar karmas, etcétera, y al final, aunque a veces es un proceso largo o arduo, dices, pues mira, me he curado. O sea, y vas y le dices al médico, esto sí tiene solución. No como tú me decías, pero sí que la tiene, porque yo me he curado. Y yo creo que también está pasando por esto. Bueno, yo creo que a mí eso me resuena muchísimo. Sí, creo que también es como parte del impacto que está generando estos cambios que tiene que ver con esto, ¿no? Con romper los paradigmas en los que hemos estado viviendo para darnos cuenta de que no sabemos mucho realmente. Que No. creo que no sabemos mucho y abrirnos a realmente investigar más, pero desde acá, desde la parte práctica en mí, es empezar a romper esos paradigmas externos que nos han impuesto para poder entender de otra forma lo que realmente está pasando. Porque siento que es justo lo que se rompe. Sistemas de creencias, el cómo hemos vivido la vida, cómo hemos, gracias a la medicina o esta forma de medicina, creído que no hay relación mente, emoción y cuerpo, cuando ahora ya científicamente ya es como de sí, sí hay relación, ¿no? Entonces, nuestra mente y el cómo nos relacionamos en nuestra mente, cuerpo y emoción es fundamental, es básico dentro del proceso. Y ahí también es esta parte de la alineación. Si yo creo que mi cuerpo solo es materia y que no tiene nada que ver mi enfermedad con mis emociones y con cómo me relaciono con mi mente, pues entonces estás dentro de este viejo paradigma. Lo que me está pasando no tiene solución. Ajá. Pero como le tenemos que demostrar, porque se están cayendo los paradigmas, que las cosas funcionan de otra manera, y todo esto yo creo que es un poco también para despertar el sanador interno, y yo eso es algo con lo que he conectado, cuando he tenido así procesos de tener desequilibrios internos, ¿no? Como conectar por dentro y algo como una voz interior decirme, pues ahora toca sacar el sanador interno. Vas al médico, te dice esto, no me va a dar solución, ¿vale? Esto me lo voy a gestionar yo y ahora me demuestro que sí que la tenía. Y así pues está pasando con muchísimas cosas, con niños que no tienen interés en ir al colegio, al instituto ni en estudiar y son niños muy válidos porque el sistema educativo se tiene que caer, o por gente, por ejemplo, que a lo mejor tiene muchas pérdidas económicas para un poco ir hacia otras vías y generar abundancia y economía de otras formas, o yo qué sé. Está claro que lo que sucede conviene y que que todo ocurre por un bien mayor, que todo al final es perfecto y que lo que nos pasa siempre, aunque no lo parezca, al final es un regalo. Es un regalo. Claro, y es como parte de entender cómo si está impactando de esta forma a nivel individual, por ejemplo, en ti, en mí, que ha generado una transformación de nuestra vida a lo largo del tiempo en cómo hemos ido asimilando, integrando esto, de una forma individual nos transformó, nos ha ido moviendo para romper nuestras estructuras, para romper nuestras creencias, para relacionarnos con el cuerpo desde otro lugar, para entender cómo estamos siendo impactados por estas fuerzas y la importancia de alinearnos, reconectarnos a la tierra, reconectarnos con el sol, que era algo que nuestros ancestros hacían y que ahora de alguna forma ese legado también se despierta con toda esta información que nos dejaron, porque ellos sabían que íbamos a atravesar este ciclo. Entonces fue como, les vamos a dejar algo para que se preparen, pero al final de cuentas nosotros lo estamos viviendo en la práctica. Si yo como individuo me transformo en todos esos niveles, cómo me relaciono conmigo misma, con mi cuerpo, con el alimento, con los demás seres humanos, con los animales, con la tierra misma, pues claro que si vamos así encendiendo estas transformaciones a un nivel colectivo, pues lo que va a generar justamente es que este sistema capitalista de producción, de sobreexplotación de la tierra, de abuso hacia otras especies, de romper ecosistemas y todo esto, pues también va a cambiar, porque cada uno va a empezar a decir, a ver, lo estamos haciendo mal, pero primero me voy a hacer cargo de mi casa, de mi espacio,
voy a alinear esto y ahora sí voy a hacer ese impacto o ese cambio que me parece que en el mundo está mal, pero lo empiezo aquí. Y entonces es así como el cambio colectivo se va a ir dando, desde la Claro, parte si no, individual. como somos todos, como somos una cadena, por decirlo de alguna manera, pues nos vamos contagiando, ¿no? Porque tú te has sanado de algo que un médico te ha dicho que era imposible, y entonces cuando llega una persona con lo mismo que tú estás ahí como ejemplo, ¿vale? O puedes desarrollar cualquier método propio que por ti mismo, ¿vale? Porque tú vas a desarrollar ese aprendizaje para ayudar luego a muchas otras personas. Entonces luego llegará otra persona que se vea en el mismo problema, ¿vale? Y que tú estés ahí como ejemplo a darles información de decir, yo me he curado de esto, pues tú también puedes curarte y así poco a poco cada vez ir contagiándonos más. O cada vez hay padres, por ejemplo, que dicen, bueno, pues es que yo tenía un hijo que tiene altas capacidades o alta sensibilidad o lo que fuera, o tenía autismo o tenía no sé qué y lo he tenido que sacar del colegio porque estaba sufriendo bullying, por ejemplo, y bueno, pues yo en casa hace poco leía esto en las redes sociales. Yo tenía un niño que no sé si era con autismo y claro, es que yo veía como madre que estaba sufriendo bullying, pues yo lo saqué del colegio porque no estaban entendiendo, claro, porque el colegio quiere a todos los niños iguales y cuando hay un niño con un distinto, pues ya lo etiqueta como tonto o como raro o como lo que sea, cuando simplemente tiene otra forma de aprender o simplemente ha venido a otra cosa y igualmente tiene un propósito. Entonces, con que el padre esté un poco despierto, pues dice, mira, no me interesa tenerlo ahí porque es que se lo van a cargar al final y lo va a pasar muy mal y va a sufrir mucho. Entonces, en otros países se le llama coach, no sé, home, no me acuerdo porque el inglés no es lo mío, pero yo creo que eso también pasará, ¿no? Que cada vez más padres digan, mira, le salga un hijo distinto, que el sistema educativo te lo aparte un poco y que diga, pues no me da la gana, ¿vale? Porque, y luego te des cuenta porque ese tipo de niños son especiales y son los que han venido a hacer el cambio. O sea, no es que tenga nada, no tiene nada malo, sino todo lo contrario. Y así un poco con todo. Esto que hablábamos como de los sentidos sutiles, estos que se empiezan a despertar, o los mismos sentidos físicos que empiezan en otro rango de frecuencia con sensibilidades distintas, Sí. porque también nuestros sentidos físicos se van alterando a experimentar una mayor sensibilidad. Yo he podido tener meditaciones en donde mis oídos y la capacidad como de captar sonidos, me doy cuenta que se ha ampliado muchísimo y que puedo estar captando sonidos que están muy a la distancia o hasta los sonidos de mi propio cuerpo, ¿no? Que es parte de que también estos sentidos físicos se abren, de cómo a veces también tus ojos pueden captar más luz. Yo de Y repente soy los altamente colores. sensible. Otra cosa, por ejemplo, los colores. El ver que cada vez eres capaz de captar las cosas como si estuvieran vivas. Como dices, es que es como más brillante. Capto un azul distinto o un verde distinto. Los colores, porque claro, otro de los síntomas que experimentamos es el tema este de cuando sentimos una nebulosa en los ojos, que empezamos a ver borroso, porque también la zona de la retina y todo eso está cambiando para cada vez captar más en profundidad. Y es otro, o sea, lo que tú decías de hecho yo hoy, por ejemplo, el oído derecho tengo todo el día pitidos. Pues lo de los colores es otra de las cosas que yo, por ejemplo, también he percibido. Sí. Y yo también de repente cuando la frecuencia llega a estar muy, muy elevada, puedo ver justo cómo la materia vibra, que es como ver que deja de ser tan sólida para darme cuenta de que sí hay una vibración en ella, ¿no? Y le llamo la realidad vibrante en esos días. Al principio eran, o sea, hablo de que a pesar de tener experiencia, estas sensaciones de que tu realidad empieza a moverse tanto y de que lo que era sólido deja de ser tan sólido, sí llega como a generar alguna especie como de, ¿qué está pasando, no? Porque sí Sí, puede ser un poquito impactante. Pero al final de cuentas, volvemos que es parte de. Llega un punto en el que entiendes que es parte de todo lo que se va a ir despertando, de todo lo que se va a ir activando y de cómo mi cuerpo va a empezar a adoptar estas capacidades que ya están ahí, solamente que están dormidas y sí, que es parte de esta información de nuestro ADN que se empieza a despertar y que, por ejemplo, con los niños, estos nuevos niños sí. con sensibilidades distintas que hemos denominado autistas,
lo que realmente nos demuestran es que en un nivel de ADN, ellos ya vienen con otra información. Sus cuerpos literalmente ya funcionan de una forma distinta y ellos ya reciben la información a través de estos canales que están más abiertos, que están más sensibles. Y claro que el mundo actual en el que vivimos, pues puede ser de repente muy abrumador para ellos porque son muy sensibles. Muy sensibles, o sea, y muy auténticos, ¿vale? Por eso el Asperger y todo esto es gente que no coge el doble sentido, que no entiende, porque no entiende la mentira, porque son muy puros. Muy honestos, y, ¿no? Sí, Muy como bien. que ellos son súper, los síndrome de Down y tal, que son un encanto. Y también hay niños que desde muy pequeños vienen con alergias alimentarias, ¿no? Por ejemplo, claro, o sea, los típicos alimentos, porque ya yo creo que a lo mejor también su sistema digestivo pues ya viene preparado para lo nuevo, o hay muchos niños cada vez más que, o sea, mi sobrina, por ejemplo, a una de mis sobrinas, dice que cada vez que entra a una carnicería, pues lo pasa mal, porque no quiere ver cómo matan los animales. Y otra, pues vino ya con intolerancias a la lactosa, al huevo, ¿no? Que yo creo pues, que ellos ya vienen con un sistema con un digestivo, lo que sea, más sensible, y estos alimentos, la harina y todo esto, o el azúcar, pues no los toleran, porque ya vienen para lo nuevo, claro. Claro. Entonces, bueno, no sé si quieres como que vayamos aterrizando, cerrando. Porque si no, se puede hacer un poco largo. Yo creo que al final hemos hablado un poco de todo y está muy bien. Yo creo que hemos dado muchísima información. Nada, los portales no pasa nada, simplemente el portal 7.7 y el portal 8.8 yo creo que va a ser simplemente un empujón más antes de que venga el evento solar que viene a finales de agosto, y va a ser un poco también para alinearnos con nuestro propósito, misión y con nuestro autoconocimiento. Yo creo que todo lo que viene de aquí a final de año y bueno, lo que queda, simplemente va a ser para alinearnos a todos con nuestro propósito y con nuestra alma, para que vivamos cada vez más en coherencia con lo que somos y con lo que hemos venido a hacer. Entonces, simplemente el tema del vídeo era el flash solar, lo que pasa es que, bueno, engloba un poco todo y hemos querido dar más información, pero pues eso, que se espera para agosto, aunque ya a lo largo de todo el año estamos teniendo una secuencia cada vez más, o sea, más en el día a día de llamaradas solares de clase alta o muy alta y que cada vez están más juntas en el tiempo y que, por lo visto, a finales de agosto pues va a ser la explosión bomba en la cual va a impactar en nuestros cuerpos y, bueno, pues ya veremos un poco lo que pasa. Luego, hace ya tiempo que pasó algo por el estilo, se hablaba del evento Carrington y no sabemos si también va a afectar al nivel de las tecnologías, no lo sé, todo es sorpresa. Nada está, no sé si todo está escrito o no está escrito, pero bueno, esto es una película y vamos a ver cuáles son los próximos capítulos que evidentemente los escribimos nosotros, cada uno de nosotros. Y bueno, no sé, por mi parte no, si quieres añadir algo. Pues sí, justo como de esta parte del flash solar, desde donde yo también lo entiendo, ya está ocurriendo. Sí. O sea, entender que el flash ya está ocurriendo, que justamente esta alta actividad en el sol y que este año ha sido el boom, o sea, porque claro que ya veníamos monitoreando el sol y nos habíamos dado cuenta de cómo antes había a lo mejor una llamarada una semana, descansábamos unas 2 semanas y de repente otra, pero que ya a partir del año pasado y el entrar a ha sido como tú dices, ¿no? Todos los días. Entonces, el flash como tal ya está ocurriendo. No, yo no creo que vaya a ser justo como un solo evento, sino que ya estamos viviendo toda esta secuencia de eventos que constituyen este flash y que tiene que ver justamente con poder despertar toda esta información que está en nuestros cuerpos y en nuestros campos electromagnéticos, ¿no? Sí. Entonces, la invitación y parte como de la finalidad del video o de compartir es que podamos tener una mayor claridad de lo que se está viviendo y de cómo impacta en mis niveles físico, mental, emocional, espiritual, el por qué siento esta búsqueda de repente de mi verdadero propósito, el por qué es muy evidente lo que ya no me nutre, lo que ya no resuena,
empieza a ser muy evidente y cómo desde el interior se están pidiendo estos cambios para que realmente podamos vivir en esta coherencia de lo que venimos a hacer y lo que venimos a entregar. Entonces, yo invitaría justo como a que podamos ser mucho más conscientes de qué forma nos estamos nutriendo en todos los niveles, cuál es la información que yo meto a mi mente, a mi cerebro, las imágenes que estoy constantemente consumiendo, que también es nutrición, la música que escucho, las series que veo, todo esto es parte de la nutrición que también le damos a nuestras mentes, la parte emocional también, con qué tipo de relaciones me estoy vinculando, son nutritivas para mí, Sí, hay una o sea, estoy en retroalimentación. coherencia o simplemente estoy juntándome con estas personas porque son las personas de toda la vida, pero es que ya me siento fuera de lugar porque no me comprende. Yo siento que ya estoy en otra cosa. Entonces, al final, como tú bien decías, todo lo que está pasando, todos los eventos que están pasando es para alinearnos con lo que somos y con nuestro propósito en general. Y todo está siendo un disparador para que vengamos con esa coherencia de que vamos cada vez más a conectarnos con lo que hemos venido a hacer al mundo y cuál es nuestro origen y cuál es nuestro propósito. Y al final, por eso es un regalo, porque el sol está siendo un gran despertador. El sol no es solamente un astro que está ahí para calentarnos, sino que el sol realmente nos ayuda en nuestro proceso evolutivo. Entonces, por eso también ha habido mucha información, han querido confundirnos también y manipularnos en relación a que el sol es peligroso, lo que se decía de que había que tapar el sol, de que cuidado con el sol, de que, etcétera. No, salgamos a tomar el sol porque... Sí. Porque es necesario, ¿vale? Porque nos va a ayudar con el tema de la vitamina D y nos va a ayudar en nuestro proceso cada día un poco, si tenemos la oportunidad, salir a tomar el sol, porque el sol nos está ayudando en los procesos en los que estamos haciendo. Entonces, el sol es nuestro padre, nuestro amigo. Exactamente. Sí, y eso, buscar como la nutrición en todos estos niveles para que podamos llevar este proceso de la mejor forma, Pues, porque si no la vamos a pasar muy mal, ¿no? y enraizarnos, ¿vale? Sobre todo por eso es importante también el trabajo con el cuerpo, porque cada vez que hay una entrada fuerte de energía, yo son cosas, por ejemplo, que ya son herramientas que hemos tenido un poco que desarrollar porque, bueno, pues llevamos ya tiempo y cada vez que había una descarga o una entrada fuerte de energía, pues sobre todo descansar lo que nos pide el cuerpo, si no nos pide tanta actividad, pues más descanso, cuidar mucho la alimentación, beber agua, porque todo lo energético que está entrando a través de nosotros, pues es como esos códigos a través del agua se van a instaurar muchísimo mejor. Cambiar hábitos de alimentación nos va a ayudar también muchísimo. Y sobre todo el tema del enraizamiento, porque, por ejemplo, los que también, yo, por ejemplo, soy muy aire, entonces cada vez que había una entrada de estas energéticas, ya entre que tengo poca tierra, me iba, o sea, como yo estaba como en lo que tú decías de que estás como volando, pues yo ya vas por la calle, de hecho yo creo que una de las cosas que me ha pasado es que más de una vez me he caído, porque cuando estamos eso hace ya años, cuando estábamos en el cambio dimensional, pues es como que no controlas igual el espacio-tiempo y entonces es como que vas a dar un paso porque vas a bajar una escalera o lo que sea, y como ya no tienes la misma percepción que antes, porque estás, yo que sé dónde estás, pues al final te tropiezas y dices, madre mía, por favor, ¿esto qué es? Y te sale ahí un moratón y dices, bueno, pues esto forma parte también de la energía. Sí. Y nada. Sí, eso sería para mí también como buscar las actividades que nos armonicen. Yo, por ejemplo, he encontrado en el canto, en el baile, como parte del movimiento del cuerpo, el tai chi, que a mí en lo personal me ayuda también mucho en la parte energética, para poder también estar más enraizada en el cuerpo. Trabajar con el nervio vago, que también es como un nervio que va a regir mucho la estabilidad del sistema nervioso para poder llevar los cambios de una manera más, y la respiración, ¿no? O sea, que de repente empiezas a sentir una ansiedad muy fuerte, un doble latido. Solo, es verdad, o sea, hay veces que la ansiedad es tan fuerte y el impacto este de pánico, de muerte es tan fuerte que lo único que te saca de eso es la respiración. Es decir, respira y no pienses. Respira. Sí, respira. Entonces, eso sería para mí las recomendaciones. La escucha, evidentemente, como hemos dicho,
pero buscar justamente alguna disciplina, alguna actividad que tú sientas que te cae bien, que te trae al centro, que te puede ayudar a mover la energía, pero también a establecer un estado de bienestar interior. Entonces, agarrarnos de donde podamos, hacer lo que cada uno sienta y cuidarnos, ser gentiles, ser muy, muy gentiles con el proceso y con el cuerpo. Y tener en cuenta que aunque es un proceso individual, también es un proceso colectivo. A mí lo que me hace muchísima ilusión es que a través de las redes sociales, ¿no? Por eso mucha gente, no, las redes sociales son tóxicas o no son buenas, todo al final es dual. Y a mí, por ejemplo, las redes sociales me han ayudado muchísimo en estos procesos, porque uno en general se siente a veces solo y ve que en su entorno a lo mejor más inmediato no encuentra la comprensión que quiere. Y sin embargo, en los últimos años, yo a través de las redes sociales te conectas con esa familia del alma que gracias a esto estamos un poco, caen más en conciencia, todos los que estamos trabajando para lo mismo, porque aunque es un proceso individual, también es un proceso colectivo. Y benditas redes sociales si nos ayudan a juntarnos, ¿no? Gracias a las redes sociales, hoy por ejemplo estoy aquí haciendo un directo contigo, que estás en la otra parte del mundo, ni más ni menos que en México, y gracias a las redes sociales he contactado con un montón de gente que me entendía mejor y tenía más en común conmigo que gente de toda la vida, ¿no? Es decir, ostras, estos son mi gente, hablamos el mismo idioma y todos estos somos los que realmente estamos ahí impulsando el proceso de lo que estamos viviendo. Y entonces, yo sinceramente me he sentido muchísimo más sola, menos sola, porque es como que toda la gente, ver el movimiento que se está creando, ver que tanta gente, ¿no? Porque a lo mejor a tu lado tienes alguien que te dice, ¿pero de qué me estás hablando? Si es que esto que estás hablando es una chorrada o lo que sea, y sin embargo luego tienes ahí un montón de personas que cada vez más nos tenemos un poco, yo creo que pues nos tenemos un poco como localizados, pues hay una persona en México, otra en Colombia, porque cada vez hay muchísima hermandad entre Latinoamérica, por ejemplo, y España, ¿no? Está habiendo muchísimos vínculos y muchísima hermandad. Y yo, en ese aspecto, doy las gracias a todo el movimiento que se está creando, que si cada vez hay más, bueno, más oscuridad en el mundo, más caos, más lo que sea, como todo es polar y dual, cada vez hay más personas realmente expandiendo luz, trabajando en su crecimiento personal, difundiendo, divulgando, etcétera, y el compromiso es total, porque yo veo que estamos todos dando el máximo. Y eso es muy bonito lo que se está generando. Así que por ese lado yo merece todo la pena y la alegría, ¿no? Es decir, hay momentos duros, pero realmente es que estamos cada vez más cerca de darle la vuelta a la situación y nos estamos hermanando, ¿no? De que cada vez la masa crítica crece y ya no, somos muchos y eso es muy bonito. Sí, y de cómo realmente ya no son temas como que no tengan bases. Ajá, ya hay bases, ya saliendo de aquí, si alguien no sabe de qué estábamos hablando, pues directo a empezar a investigar resonancia Schumann y la actividad. La ciencia ya nos apoya. Ajá, porque ya tenemos bases de esta ciencia que apoya para que podamos entender mejor como humanidad el proceso por el que vamos a vivir el resto de nuestras vidas, ¿no? Yo Así que bueno. lo doy por cerramos el vídeo porque yo creo que hay suficiente información. Te doy las gracias de corazón por esta charla. Yo la disfruto muchísimo siempre porque, qué bonito poder compartir con gente que está totalmente alineada contigo y que está pues un poco pues trabajando por lo mismo que estás trabajando tú. A todos los que están ahí conectados, que se han querido conectar a ver esta charla, este directo, os doy las gracias también de corazón por estar ahí al otro lado dedicando vuestro tiempo y si es así es porque queréis crecer y evolucionar y hay algo que os ha llamado la atención de este tema o este vídeo, pues porque ya resonáis con ello totalmente. Gracias a la vida por darnos la oportunidad de estar aquí viviendo todo esto, porque al final es verdad que tenemos un montón de suerte, sea lo duro que sea y nada, pues poco más. Gracias. Gracias a todos. ¿Vale? Seguimos en contacto y bueno, pues sigamos cada uno a lo nuestro y sembrando esas pequeñas semillas. Así que nada, claro que sí. Se queda grabado el vídeo para que luego lo subiré, ya te lo pasaré y todo. Y bueno, excelente. Pues un besito. Vente, bella, cuídate. Venga, igualmente. Adiós. Bye.